Ese que veis en la foto soy yo, cuando tenía más o menos año y medio. Un niño que nació en una aldea, como muchos otros, de poco más de 200, 300 habitantes como mucho. Y que con los años se convertiría primero en Albertito, luego Alberto. En el colegio me llamaron Núñez, después volví a Alberto, para ser conocido hoy por la mayoría como Feijóo. Y solo por un ser pequeñito y maravilloso como papá. Mi equipo me ha convencido de que es bueno que conozcáis mejor a la persona que hay detrás de Feijóo. Y como mi equipo, hay que reconocerlo, casi siempre tiene razón, estoy a punto de mostraros algunas imágenes de mi vida y del tiempo que me tocó vivir. Y lo voy a hacer compartiendo 7 momentos clave que han marcado mi vida y que explican en gran medida lo que soy. Mi vida empezó como la de muchos niños de las aldeas de mi generación. Me lo pasaba bien jugando en las calles del pueblo, en los ríos, en los puentes y, por supuesto, ayudando en la tienda de la abuela. Era un niño feliz. Recuerdo el día que vi aquella maleta sobre la cama. Supe enseguida que suponía que una etapa se acababa. Y sobre todo, me acuerdo cuando subí al tren y vi cómo mi pueblo se alejaba y se hacía cada vez más pequeño y lo cambiaba por un internado lleno de gente a la que no conocía. Hoy pienso que la humildad es una bendición, pero en aquel momento pensaba que era algo que se atravesaba en mi vida. El hecho de ser humildes y tener que irme a estudiar a otros sitios me causó dolor. La verdad es que me quedé hecho polvo. Fue la primera vez que me dijo una frase que tantas veces había oído de mis abuelos y de mis padres. Haz las cosas bien, sé serio y piensa en los demás. Pensaba que si hacía las cosas bien y era responsable, volvería a mi pueblo y todo volvería a ser como antes. Pero eso no sucedió. En el internado hice lo que haría cualquiera, intentar adaptarme, estudiar y hacer las gamberradas típicas de la edad. Una de ellas me costó un castigo de lavar los platos del desayuno, de la comida y de la cena de todos los alumnos del colegio. Pero también aprendí que ser serio daba sus frutos. El profesor acabó levantándome el castigo al ver que me había quedado solo cumpliéndolo. Aquella etapa desembocó en un instituto de la ciudad de Ourense. Después, en la Universidad de Santiago, donde fui a estudiar Derecho con la ilusión de ser algún día juez. ¿Que cómo era aquella época? Mucha energía, mucha creatividad, salir muchas noches y a nivel musical disfrutábamos de la movida viguesa, de la madrileña. Había mucha ilusión y mucho activismo político del que yo, la verdad, trataba de estar al margen. Ya he comentado alguna vez que voté a Felipe González. No me arrepiento de ello. Me pareció que era lo que España necesitaba en aquel momento. Mi vida en Santiago estaba centrada en acabar bien la carrera y divertirme todo lo posible. Hasta que mi padre recibió aquella carta. En ella le informaban que se había acabado el trabajo. Estaba despedido. Al irse al paro, nuestras posibilidades económicas, modestas, se redujeron aún más y el sueño de ser juez se desvaneció. Entendí que tenía que ponerme a trabajar y lo primero que se me ocurrió fue intentar ser funcionario público de la Xunta de Galicia. Afortunadamente, en 5 meses aprobé esa oposición. Entré a trabajar en la Consejería de Hacienda, intentando hacer las cosas bien, ser serio y pensar en los demás. Y eso hizo que montásemos entre unos compañeros una pequeña organización sindical para mejorar algunas cosas que sinceramente me parecía que eran mejorables. Y por cierto, ganamos aquellas elecciones sindicales. A los 3-4 años me llegó una propuesta de asumir una responsabilidad, ser secretario general de la Consellería de Agricultura. Era un cargo de designación política y eso suponía algo que no quería, meterme en política.
y dije no. A los 2 meses, ante la insistencia de la persona que me lo había propuesto y viendo que milagrosamente el puesto todavía estaba vacante, dije sí. Al fin y al cabo, era una oportunidad de mejorar, que es lo que quiere cualquier profesional. Con el tiempo, José Manuel Romay Beccaría, el consejero que me nombró en Agricultura y después en la Consejería de Sanidad, fue nombrado ministro de Sanidad y me propuso intentar mejorar la gestión de la sanidad en España, cuando todavía la sanidad no estaba transferida a todas las comunidades autónomas. Creo que entre todos hicimos un gran trabajo. Los médicos, la enfermería, el conjunto del personal sanitario, gestores, los sindicatos. En esa época aprendí que hace falta el compromiso de todos para conseguir los objetivos. Y lo confirmé cuando me ofrecieron la presidencia de Correos, la empresa pública más grande de España en aquel momento, la compañía de todos, con el reto de modernizarla, de hacerla viable y de que pudiésemos seguir pagando la nómina a más de 60.000 personas que trabajaban en Correos. Recuerdo las primeras reuniones tensas con los líderes sindicales. Hoy puedo contar a aquellos representantes sindicales como mis amigos. Esa época me descubrió la importancia real y social de la gestión pública. La mayoría de la gente está en política con buenas intenciones, pero en algunos casos no saben cómo llevarlas a cabo. Me afilié al Partido Popular porque nadie me lo exigió. Si lo hubiesen hecho, quizás no lo hubiese aceptado. Pero ofrecerme cargos importantes sin exigirme la militancia me dijo 2 cosas muy buenas de este partido. Así que decidí afiliarme. Volví a la Xunta de Galicia y me hice cargo de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda. Y apliqué la misma fórmula: intentar hacer las cosas bien, ser serio y pensar en la gente. Pero para mí el momento en que realmente entré en política no fue el día que me afilié al partido. Con motivo de mis primeras elecciones tomé la decisión de recorrer mi tierra pueblo a pueblo y todas las aldeas que fuesen posibles para estar al tanto de la realidad de la gente a la que quería representar. Quería que nos conociésemos, que nos mirásemos a la cara, que nos diésemos la mano, decirles siempre pensaré en vosotros y que me transmitiesen cuáles eran sus inquietudes, sus ilusiones. Y vi todas aquellas miradas. Aquello me cambió. La frase que me decía mi madre, piensa en los demás, cobró otro sentido. Supe que gracias a esas personas templadas, humildes, tolerantes, que cada día se levantan para sacar su vida adelante, su familia adelante, su país adelante, gracias a ellas prosperamos todos y vivimos en paz. Esas personas no están en los extremos, ni van por la vida ofendiendo, saben convivir y nos enseñan que 2 no pelean si uno no quiere y que es más valiente el que más respeta. Esa gente humilde de pequeñas aldeas como la mía, o de pueblos más grandes, o de barrios de las ciudades, esa gente era mi gente y para mí es un orgullo ser uno de ellos. Tenía que hacer lo que hiciese falta para que toda aquella gente viviese mejor y me absorbió de tal forma que durante casi 14 años era el 100% de mi vida. Y eso los gallegos me lo recompensaron con 4 mayorías absolutas, que nunca podré agradecer lo suficiente. Pero me faltaba algo, y la vida me lo dio, encontrando a la madre de mi hijo, el pequeño Alberto. Cuando crezca, volveré con él por mi pueblo. Le enseñaré de dónde venimos, dónde estaba la tienda de su bisabuela, la casa de sus abuelos, por dónde jugaba su padre. Solo sabiendo de dónde venimos, podemos saber a dónde vamos. Y sí, seguro que allí le diré lo mismo que me decían a mí. Haz las cosas bien, sé serio y piensa siempre en los demás.